Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Señor, oramos pidiéndote ayuda para comprender este texto. Ayúdanos a mantener la mente enfocada en lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos recibir en nuestros corazones hoy. Que lo podamos guardar y responder a ti en obediencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdame a mí, Padre, a separar lo que es mío de lo que es de tu palabra, y lo que va de parte mía, que sea en sumisión, en obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos viendo, y yéndome 3 semanas atrás, empezamos a estudiar del discipulado y estudiamos acerca de un discípulo del Señor Jesús en particular, que fue el apóstol Pablo. Estuvimos viendo la vida del apóstol Pablo, vimos la transformación que sucedió en él, de ser un hombre que odiaba a Dios y a su iglesia, perseguía a la iglesia, era un asesino, a ser un hombre que estaba dispuesto a morir predicando el Evangelio, y murió predicando el Evangelio. Vimos la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y ahora, la semana pasada, estuvimos estudiando la manera como Jesús llama a sus discípulos, y los llama, el proceso de llamado que tuvo que ver con la oración. El Señor lo hizo en dependencia al Padre, y conforme a la voluntad del Padre escogió a 12 hombres. Vimos el propósito del llamado, que era ir a anunciar el reino, el evangelio del reino. La autoridad del llamado, el Señor les dio autoridad para echar fuera demonios, sanar todo tipo de enfermedades, hacer muchos milagros. Y el propósito de esta autoridad era respaldar el mensaje que ellos llevaban. Estuvimos viendo las características del llamado, que tienen que ver con una entrega absoluta de parte del discípulo, una obediencia absoluta a la palabra del Señor, el fruto que manifiestan los que son discípulos y el amor que manifiestan entre ellos. Entonces vimos el discipulado más en general, cómo es un discípulo en general, cómo lo describe la palabra. Yo quiero regresar de nuevo a pensar un poco más en los 12 y cómo era la vida de estos hombres. Pero antes de entrar allí, en general hay otros hombres y mujeres que la palabra presenta, y el Señor constantemente ha hecho esto a través de la historia. Llamó a José, que era un esclavo en Egipto, lo transformó y vino a ser el primer ministro en Egipto, el hombre más poderoso después del faraón. Miriam la usó a ella para ayudar a criar al que iba a ser el libertador de Israel, a Moisés. Ella se encargó mucho de él. Sansón, un hombre que no tenía carácter, pero igual fue usado por Dios. Jonatán era heredero del reino, pero estaba dispuesto a dejar su derecho como rey para darle lugar a David. Esther, una mujer que venía de un movimiento, de un mundo, de una manera de vivir pagana que los israelitas habían adoptado, y es llevada por el Señor a ser reina sobre los persas, y la usó para salvar a toda la nación de Israel. Marcos, un hombre que Pablo lo desecha después del primer viaje con él. Era un hombre que, como se dice, corrió cuando escuchó los primeros balazos, salió corriendo. Y Pablo dijo: a ese no lo quiero. Y se peleó con Bernabé por causa de él, pero Dios restaura a Marcos después. Y Marcos, bajo el apóstol Pedro, escribe el evangelio de Marcos, un evangelio muy importante. Onésimo, un hombre que era un esclavo, que huyó de su dueño, que le hizo daño a su dueño, tal vez le robó, algo hizo, pero después es restaurado. El apóstol Juan lo llama como hijo, o Pablo lo llama como hijo cuando escribe esa carta. Así que vemos que Dios constantemente está obrando, y el Señor escoge gente común y corriente. Gente común y corriente, no es gente especial en alguna manera. Lo que lo hace especial es la selección de parte del Señor. Así son los 12 cuando llegamos aquí a los 12. Y vamos a mirar las características de ellos y cómo
cuando el Señor escoge a estos hombres, el Señor escoge de toda variedad posible en 12 personas. Y diríamos hoy en día, alguien que quiera armar un equipo de líderes, no escogería a hombres como ellos, hoy en día, con los estándares que conocemos de liderazgo hoy en día. Pero el Señor nos enseña algo muy diferente aquí. Y yo quiero, hermanos, que preste atención al mensaje. No voy a estar cubriendo en particular a algún apóstol, algún discípulo en particular, sino el grupo en general. Pero mi fe, mi confianza al estudiar esta parte del texto, que es importantísima, porque aquí es cuando el Señor empieza a delegar. Él empieza a escoger para delegar en 12 personas que se lleve a cabo el plan de Dios para toda la tierra. Es algo muy ambicioso lo que estamos viendo aquí. Es bien importante. Pero cuando miramos la vida de estos hombres, usted y yo vamos a ver características que ellos presentaron, que nosotros las tenemos. Y a lo que nos debe llevar el mensaje al final es exaltar al Señor y decir, solo Dios es digno, solo Dios es todopoderoso, solo Dios es perfecto, solo Dios es justo, solo Dios puede hacer algo así. Y refleja mucho de la vida de nosotros. Voy a leer de nuevo el verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Para el capítulo 4 de Mateo, no vamos a ir allí, ya hay varios discípulos que el Señor ha elegido. Hay 5. Bueno, hay 4, después se agrega Mateo en el capítulo 9. Pero esos son Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Cuando llegamos al capítulo 10, Mateo pone a los 12, pone los nombres de los 12. Eso aparece también en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos 1. Estos nombres a veces varían un poco por el tipo de sobrenombre que recibían cada uno de ellos, pero se parece bastante. Y algo que notamos en las 3 listas, en las 4 listas con esta, es que siempre Pedro está de primero en la lista y Judas Iscariote siempre está de último en la lista. ¿Sí? Eso lo vamos a desarrollar un poco más la semana entrante. Pero estos 12 hombres eran hombres común y corriente. ¿Sí? Cuando Jesús los escoge, es bien interesante que en sus personalidades hay de todo lo que se pueda pensar, de un extremo al otro extremo. Por ejemplo, Simón el cananita, cuando miramos la lista, si no estoy mal es en Hechos, es llamado el celote. Los celotes eran un grupo de judíos que eran hombres de armas tomar. Ellos eran los patriotas, de entre los patriotas, los más patriotas, y ellos estaban dispuestos a pelear para sacar a los romanos y quedarse libres del gobierno del imperio romano. Así pensaban ellos. Imagínense, está Simón el celote. ¿Y a quién pone el Señor Jesucristo dentro de ese grupo también? Que es exactamente lo opuesto. Mateo, un publicano. Mateo, uno que era un extorsionista, un traidor a su nación, era un ladrón. Vemos uno que estaba dispuesto a morir por su nación y otro que estaba robándole a su nación, le había dado completamente la espalda a su nación. Este es el grupo que el Señor Jesucristo está juntando aquí. Y de ellos tiene que hacer el grupo especial que va a llevar el mensaje a todas las naciones. Hay otros que creen lo que el Señor dice, como el Señor lo dice, y no dudan, pero hay otros como Tomás, que dicen, si no lo toco, si no lo siento, si no lo veo, no voy a creer. Hay de ese tipo de personas. Hay otros que son más callados, hombres que escuchan al Señor, lo escuchan y no dicen mucho. Y hay otros como Pedro. En inglés se dice que Pedro, en inglés se dice el término, no se mete el zapato en la boca, cuando habla mucho. Pedro todo el tiempo tenía algo que decir, algo tenía que decirle al Señor. Siempre tenía una pregunta, siempre quería hacer algo, siempre estaba allí, quería decir. Entonces hay de todo tipo, no era un grupo homogéneo, no eran iguales. No tenían preparación académica. Ninguno de ellos parece que tenía ningún tipo de preparación académica.
¿sí? Varios de ellos eran pescadores, como Pedro y Juan, sabemos que eran pescadores. Hay algunos de los discípulos que la Biblia no nos deja saber mucho, nomás da sus nombres. Pero eran pescadores. Imagínense los pescadores, qué tipo de educación académica tenían ellos. En realidad, muy poco. Mateo, ya lo mencioné, era un extorsionista. Así que había de todo en este grupo. Si lo miramos así nada más, se ve como una tarea imposible de lograr. Imposible de lograr. Si miramos hoy en día, si un gerente de una compañía quiere formar un grupo de líderes para sacar adelante una compañía, ninguno de estos hombres califica. Él no va a considerar a uno que es un extorsionista, no va a considerar a uno que siempre tiene algo que decir y siempre está hablando allí. Las calificaciones son completamente diferentes, pero no así en el reino de Dios. Estos hombres, miremos algunas de sus características más específicas, no tenían discernimiento espiritual, no tenían entendimiento espiritual. No podían entender cuando el Señor enseñaba las parábolas del reino. Y se supone que ellos eran los que iban a llevar el mensaje del reino, no entendían. Miremos en Juan 13, versos 6 al 10. Usted mire si se identifica con la descripción de estos hombres. Yo creo que todos nos identificamos en alguna manera o en otra con estos hombres. Juan 13, versos 6 al 10. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Esto es algo simbólico que el Señor Jesucristo está haciendo con ellos. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Imagínense el altercado que hay aquí. Cuando el Señor Jesucristo le está enseñando de humildad, obviamente. Lo está amando al hacer esto. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pedro no entiende todavía. Entonces lávame todo. Pedro no entiende qué es lo que Jesús está haciendo allí. No tienen discernimiento espiritual. En Mateo 15, del 15 al 16, mire lo que el Señor habla así de lo que contamina al hombre. Mateo 15, del 15 al 16. Estoy usando algunos ejemplos para mirar cómo ellos reaccionaban ante las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, voy a leer del verso 10 rápidamente para que miremos el contexto de lo que Jesús está enseñando. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque los judíos dicen: ¿cómo es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor Jesucristo les dice: eso no importa, porque no es lo que entra al cuerpo, al hombre, lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, ¿quién de entre los discípulos? Pedro. Le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo. Mira lo que el Señor le dice: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra? Bueno, ahí pasa el Señor a explicar. Pero el punto es que ellos no entendían lo que el Señor estaba explicando. Cuando Jesucristo los eligió, no era porque estos hombres tenían mucho discernimiento, no era porque estos hombres entendían el mundo espiritual, ellos estaban cegados también. Lucas 18, 31 al 34. Aquí el Señor está hablando de su sufrimiento. Y diríamos: bueno, andan con el Señor, lo conocen, han visto la compasión, la misericordia, el amor de Jesucristo. Seguro que se van a conectar en esta parte con el Señor Jesucristo. Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Verso 34. Ellos agarraron la onda, ¿cierto? Vamos a ver qué dice. Pero ellos nada
comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. No entendían. No entendían las parábolas, no entendían las acciones que el Señor tomaba, no entendían cuando Él hablaba de su sufrimiento y la razón de su venida. No entienden. Ellos no entienden nada del reino. Miremos otra porción, Mateo 16, 21 al 23. Es tanto lo que no entienden que miren el vocero de los discípulos lo que hace aquí en Mateo 16, 21 al 23, cuando el Señor Jesucristo habla de su sufrimiento. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Acuérdense, la escritura anterior dice que no entendían, estaba tapado para ellos, ¿ok? No hay conflicto, simplemente dice no entendían. Pero aquí, aparte de eso, aparte de que no entienden, cuando Pedro habla, está representando al grupo. Miren lo que hay en el corazón de ellos. Entonces les dice, vamos al 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle o a reprenderlo. Pedro está reprendiendo al Señor Jesucristo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Lo que está diciendo, Señor Jesús, está mal. ¿Cómo que tú vas a sufrir? ¿Cómo que tú vas a morir? No. Y está reprendiendo al Señor Jesucristo. Mira lo que el Señor le dice en verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús reprende a Pedro por quererle decir que no es bueno que él vaya a sufrir. A este punto yo pienso en el trabajo del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y trato de pensar mi trabajo con los líderes de la iglesia o con los miembros de la iglesia. Y digo, no hay comparación en el amor del Señor, en la paciencia del Señor. No hay comparación. Cuando Pedro llega a este punto de su ignorancia espiritual, de su ceguera espiritual y aún reprende al Señor. Estos son los hombres que Jesús tiene que preparar para que lleven el mensaje del reino aquí en toda la tierra. Ellos son los escogidos por Dios para que lleven ese mensaje. No se ven bien las cosas con este grupo, pero Jesús permaneció fiel con ellos. Entonces no tenían entendimiento espiritual. Miremos cómo estaban en la fe. Miremos cómo estaban estos hombres en cuanto a la fe. Hay una porción donde Jesús alimenta a miles de personas con 3 panes y 2 peces, son miles los que comen de allí. Y después de eso, el Señor Jesucristo les dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Después de que ven semejante milagro, Jesús menciona la levadura. Y cuando van a subir al barco, piensan que Jesús les está hablando de que no llevaron pan. Y uno dice, ¿cómo es que no acaban de ver que comieron como 5,000 personas? Y mire lo que sucede allí. Y Jesús les dice en otra porción, ¿hasta cuándo los he de soportar? A veces pensamos que Jesús llamó a los 12 y los discipuló y los mandó y ya terminó su trabajo tranquilo. Pero lo que muestra la Escritura es que Jesús tuvo un tiempo bien difícil con estos hombres. No eran hombres fáciles, no eran hombres con gran capacidad, no eran hombres de fe, no eran hombres de discernimiento espiritual, no tenían nada de eso, nada de eso. Miremos Mateo 6:30, vamos a mirar varias escrituras aquí, para mirar algunos ejemplos. La fe, estamos mirando a ver, ¿cuál es la fe de los discípulos? Y ellos veían de primera mano lo que Jesucristo estaba haciendo. Mateo 6:30, cuando el Señor Jesucristo está hablando del afán y la ansiedad, les dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Con quién está hablando Jesús aquí? Con sus discípulos. ¿Cómo sabemos que está hablando con sus discípulos? Los discípulos, no en este evangelio, pero dice otro evangelio, que le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos cómo orar. El Señor les enseña cómo orar y después les empieza a hablar de los tesoros, de las cosas que valían la pena y les dice así, hombres de poca fe. Miremos otra escritura para
ampliar un poco más. Mateo 8:26, ahí mismo Mateo. Mateo 8:26. Van en la barca, se llenan de temor. Dicen, Señor, mira que perecemos. Señor se levanta, calma todo. Les dice en el verso 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de algo de fe, mucha fe? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Miremos otra muestra, 14:31, Mateo 14:31. Diríamos, no, bueno, si el Señor los escogió es porque estos hombres tenían fe. Estos hombres sí creían en Jesús, estos hombres sí van a llevar a cabo el trabajo que el Señor les va a encomendar. 14:31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Está hablando con quién? Con Pedro, otra vez Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine en el agua, así como tú. Pedro sale de la barca, empieza a caminar en el agua, mira la tormenta, le da miedo, se empieza a hundir. Sálvame, Señor. El Señor extiende la mano, lo salva, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál es la característica que nos deja ver la Escritura acerca de los apóstoles en esta parte de su vida, en esta parte de su entrenamiento? Que eran hombres que no tenían fe. Eran hombres sin fe, hombres sin discernimiento. Miremos el 16:8, ahí cerquita estamos. Que fue el que mencioné ahora de la levadura. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Voy a seguir leyendo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5,000 panes entre 5,000 hombres y cuántas cosas recogisteis? ¿Cómo se identifica la iglesia el día de hoy con estas características? ¿Sí o no, hermanos? Que cuando algo no está bien y hay una persona que no está bien y esa persona empieza a hablar no bien y los que están cerca de esa persona empiezan a escuchar lo que esa persona les dice y se olvidan completamente de lo que Dios ha hecho por años dentro de su iglesia y se pasan al otro lado como que Dios no está en medio de ellos. Yo veo esa característica aquí, Iglesia del Valle Central. No estoy hablando de otra iglesia. Todos somos propensos a ser así. Y Dios está obrando en nuestros corazones. Jesús está obrando en los corazones de estos hombres. Eran hombres que no tenían fe. Cuando miramos textos así, tenemos que pensar y tener cuidado. Porque a veces cuando hablamos de Israel, por ejemplo, Israel endureció su corazón, rechazó al Señor y decimos, esos israelitas. Al hacer eso estoy diciendo, yo soy más que ellos, yo sí creo, yo sí sé, yo sí discierno. Yo no creo que estamos exentos de estos errores que muestra aquí, de esta falta de calificación que muestran todos estos discípulos. El único calificado es el Señor Jesucristo. En la oración que hicimos hoy en Juan 15, dice que aparte de Él nada podemos hacer. Cuando el discípulo piensa que ya puede, que ya cree, que ya discierne, que ya es capaz, entonces para de depender del Señor y nada puede hacer, nada. Estos hombres están aprendiendo y el Señor les está señalando a ellos y les está diciendo, hombres de poca fe. Muchas veces se lo dice, no una vez ni dos, muchas veces se lo dice. ¿Y qué hizo el Señor? Siguió tratando con ellos. El Señor se fue porque ellos tenían poca fe. El Señor los dejó porque ellos no entendían. No, Él permaneció allí consistente y siguió haciendo los milagros que era necesario que hiciera. ¿Para quién eran los milagros en particular? ¿Para quién era el poder en particular que Jesucristo estaba desplegando cuando levantaba a los muertos, cuando alimentaba de 3 panes y 2 peces a 5,000 personas? Principalmente para los discípulos. ¿Por qué? El plan de Dios era que a través de estos hombres, a través de ellos eran los que tenían que creer para que ellos llevaran el mensaje y por 2000 años se mantuviera ese mensaje como lo conocemos el día de hoy. Y Jesús sigue fiel con ellos, no los desecha, no los hace a un lado, allí están con Él. Ellos necesitaban estar seguros de que Jesucristo se levantaba de los muertos para ser efectivos a llevar el mensaje del Evangelio.
¿Y qué pasa con ellos? Ellos no creen que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, ellos estaban encerrados, llenos de miedo. El Señor los reprende. Pero el Señor sigue con ellos. En toda área de la vida del Señor, estos hombres están necesitados constantemente del Señor. Constantemente. Uno diría, el Señor no lo necesita, mira cómo son. El Señor escogió que ellos hicieran ese trabajo. Mire Hechos 1:3. Hechos 1:3 para que vea la extensión hasta donde el Señor mostró su fidelidad con estos hombres. Nunca los abandonó, nunca los dejó. Aquí ya el Señor ha muerto, el Señor ha resucitado aquí. Dice verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó, está hablando de sus discípulos, vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué muchas pruebas indubitables? Porque estos no eran hombres de fe. Estos no eran hombres con discernimiento espiritual. Estos no eran hombres con autoridad o con poder. Estos eran hombres comunes y corrientes que necesitaban. Y Jesucristo sabía lo que ellos necesitaban. Y Jesucristo persiste consistentemente en mostrar su fidelidad con estos hombres, para prepararlos para el trabajo que ellos tienen que hacer. Y les dio muchas pruebas, dice allí Lucas. Miremos otra característica de estos hombres. Digamos, bueno, pues ya con esto los descalificamos hace rato, ¿no? Lo único calificado es el Señor Jesús. Pero miremos un poco en el corazón de ellos. Estos hombres no eran humildes. Estos hombres no eran humildes. Eran arrogantes, eran envidiosos, eran celosos entre ellos. Miren, Marcos 9, versos 33 al 37. Marcos 9, versos 33 al 37. Es impresionante lo que nos deja ver la escritura de cómo estaba el corazón de estos hombres. Y yo creo que nada más estudiando a estos 12 hombres que el Señor escogió, derribamos completamente toda noción de que hay una persona que sea buena gente. Derribamos completamente, o la palabra derriba completamente toda noción cuando alguien dice, yo siempre he creído en Dios. Nos pasó en el viaje a México con una muchacha que llevábamos en el VEN, misionera. Le empecé a preguntar sobre su salvación. Bueno, empecé a preguntar de la palabra. Ella dijo que siempre había conocido de la palabra. Y le dije, ¿cuándo comenzaste a ser salva? Y dijo, yo siempre lo he sido. Y dije, esta muchacha no es salva. Una persona que es salva no puede hablar así. No hay tal persona. Dios nunca llama a una persona que está bien. Él dijo, yo no vine por los enfermos, o el médico no viene por los enfermos, no viene por los sanos, sino por los enfermos. En ese entonces los médicos visitaban a los enfermos. Si una persona no estaba enferma, ¿para qué la iba a visitar? Cuando había otros que estaban enfermos. El Señor dice, si alguien no está mal, ¿para qué quiere un Salvador? Estos 12 discípulos, Jesús no los escogió porque estaban bien. Él los escogió porque estaban mal y de lo vil y menospreciado del mundo. Así los escogió Él, para avergonzar la sabiduría de los hombres. Pablo habla de esto en 1 Corintios, lo dice muy claramente. Estos hombres no eran humildes, eran arrogantes, envidiosos y celosos. Marcos 9, 33 al 37. Así que no piense mucho de usted. Estos hombres, estamos hablando de los apóstoles, no piense mucho de usted. Yo creo que nos ayuda. A mí me ayuda a no pensar mucho de mí mismo cuando veo las características de estos hombres y la obra que Cristo hizo en ellos. 33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿De qué están hablando ellos? ¿Quién había de ser el mayor? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Unos versos antes de eso. Regresémonos al verso 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea
y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Y qué hacen en cambio de preguntarle? El Señor Jesucristo, imagínense, el Señor Jesucristo está hablando de su muerte, está hablando de su sufrimiento, está hablando de la humillación que viene para Él. Uno diría: wow, pues se pegaron con Él, ¿no? Por lo menos lo abrazaron y le decimos: Señor, estamos contigo, o wow, estás hablando de tu muerte. ¿De qué están hablando los discípulos cuando Jesús está hablando de su muerte? Están entre ellos: ¿quién será el mayor? ¿Quién de nosotros será el mayor? Eran hombres orgullosos, envidiosos, celosos. No había humildad en ese corazón. Estaba exactamente lo opuesto en el corazón de ellos. Sigamos leyendo aquí, 34, más ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Él se sentó y llamó a los 12. Aquí está, mire, paremos allí un poquito. ¿Ustedes creen que estos hombres, y yo jugando uso esto en mi casa, no lo hacemos jamás, pero ustedes creen que estos hombres no se merecen una buena cachetada después de cómo están tratando al Señor Jesucristo? O por lo menos que les haya gritado. ¿Ustedes creen que no se merecen eso? Estoy hablando humanamente, así somos nosotros. Pero mire qué hace el Señor Jesucristo con ellos. Entonces Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Les empieza a enseñar qué es humildad. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Se está comparando con un niño. Jesucristo se está haciendo como un niño, mientras que estos hombres están hablando de grandeza, están hablando del primer lugar, están hablando de ser el más importante, están hablando de ser el que es reconocido. De eso están hablando. Y Jesús se sienta y les enseña: el que recibe a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Pues está conectando inmediatamente con el Padre. Jesús nos muestra aquí la labor que Él está haciendo con estos discípulos. Si usted proclama que usted es un hijo de Dios, si usted proclama que usted es una hija de Dios, yo le estoy presentando los principios de discipulado que la palabra nos muestra aquí. Si yo le entrego una hoja de papel en blanco, lo he dicho muchas veces y aquí cabe perfectamente, y yo le pido: por favor, antes de salir de aquí, quiero que escriba en esa hoja de papel los nombres de sus discípulos y que lo deje aquí. Yo quiero saber a quién está discipulando usted. Tal vez pueda ayudarle a orar por esas personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus discípulos? ¿A quién está discipulando usted? ¿Es usted verdaderamente un discípulo del Señor Jesús? ¿Está usted siguiendo lo que la palabra nos muestra que sucede en Mateo 10? Uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad, cuando 12 hombres son elegidos para llevar a cabo esta labor. Y el Señor nos deja ver allí los principios del discipulado. Cuando terminamos en Mateo 28, ¿dónde vamos a terminar, iglesia? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde aterrizamos al llegar a Mateo 28? Vayan y hagan, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Yo no quiero que miremos a estos 12 hombres como algo que pasó hace 2000 años. Eso era un asunto de Jesús y ellos. Allí hay principios que la palabra nos está dejando ver para nosotros saber qué hacer con las personas que nosotros estamos discipulando personalmente. Si usted no está discipulando, usted está pecando contra Dios todos los días que no está discipulando. Y si no tiene discípulos, acuérdese, voy a regresar un poquito porque todo eso está conectado. Mateo 9, Jesús ve las multitudes. Verso 36, y tiene compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Viene 37, entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies, aprendimos,
Se está refiriendo a la cosecha, la van a recoger los ángeles. ¿Y cuál es esa cosecha que los ángeles van a recoger? Ellos van a recoger la maleza dentro de la cosecha y la van a tirar al infierno. Y Jesucristo está sintiendo compasión por las multitudes y les dicen: oren, roguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué muestra al principio? Compasión. ¿Por quién? Por los perdidos. Él está preparando a estos 12 hombres para que hagan lo mismo. Ellos son la respuesta a esta oración, a este ruego al Padre. ¿Qué hace usted para alcanzar a tener discípulos? Usted ruega al Padre. ¿Cuánto tiempo? Dice la palabra que Jesús oró toda la noche y no durmió. Al día siguiente fue y escogió a sus discípulos. ¿Por qué? El Padre le mostró. ¿Qué oramos hoy? Juan capítulo 15, verso 7, al final de esa oración, que usted oró y ojalá usted haya orado con fe. ¿Qué dice? Todo lo que pidieres al Padre, Él os lo dará. ¿Qué es todo? Todo lo que tiene que ver con su voluntad. ¿Cuál es una de su voluntad clara que nos muestra aquí en relación a este tema? Discípulos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos estudiando, ahí llegaron. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Usted cree que un discípulo, vamos, nos tomamos un café, ya hice un discípulo? Forget it, no tiene que ver con eso. Ojalá que se haga. Un discípulo es uno que lo vea usted, cómo usted camina, cómo usted habla, cómo usted vive, cómo usted se comporta. Un discípulo es uno que le da dolor de cabeza. Un discípulo es uno que usted lo ve y dice: este no tiene fe, pero usted sigue ahí con él. Un discípulo es uno que usted, después de que le enseña, nota que no tiene discernimiento todavía, pero usted sigue enseñándole. Son los principios que yo veo aquí en la palabra. Yo no quiero mirar a los 12 discípulos como algo desconectado de nosotros. Está muy ligado a la vida de la iglesia. Y si esta iglesia, no estoy hablando de la iglesia en general, si esta iglesia no da más fruto del que está dando ya, es porque esta iglesia no está discipulando. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Piénsela, piense en esto. Y véase usted mismo, ¿dónde está usted también? Todos estamos en la misma necesidad del Señor. Pero Dios, el Señor Jesucristo, a estos discípulos que no tenían poder, dice la palabra que les dio de su espíritu. Y ellos fueron y manifestaron todo este poder antes de que viniera el bautismo del Espíritu Santo. El Señor hace eso, igual como en el Antiguo Testamento. El Señor es fiel. El que es fiel para que esto suceda es el Señor. Él es fiel. Ahora a usted le toca creerle al Señor. Vemos las características de ellos. No tenían discernimiento espiritual, eran hombres de poca fe, eran arrogantes, envidiosos y celosos. Miremos un poquito más de esto, de la envidia, la arrogancia y el celo que había en el corazón de ellos. Parecido a esto que está aquí, pero nos da más detalle. ¿Y a quién involucraron los discípulos para hacer esto? Mateo 20, versos 20 a 28. Mateo 20, versos 20 a 28. Acuérdese cuando estudiamos de Pablo. Pablo era un caso perdido. Nadie podía discipular, nadie podía evangelizar a Pablo. Pero para el Señor no hay imposibles. Él lo salvó, Él lo preparó y lo hizo el apóstol de los gentiles. Mateo 20, 20 al 28. Entonces se le acercó la madre. Ok, antes de entrar allí, no lo voy a leer, versos 17 al 19. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? De su muerte. Está anunciando su muerte, su sufrimiento. De nuevo, pensaríamos, hombre, si está hablando de su muerte y sufrimiento, ahí están, ¿no? Están cerca de Él. ¿Qué hacen ellos? Entonces se les acercó la madre de los hijos, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿A quién? A Jesús, con sus hijos. ¿Y qué hizo ella? Postrándose ante Él. ¡Qué espectáculo! Tan ridículo que se está viendo ahí, postrándose ante Él y pidiéndole algo. ¿Por qué digo ridículo? Mire lo que está pasando. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo, no le dijo ni siquiera, le dijo: por favor, mira, puedes considerar. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto es el colmo. Esto es el colmo. No solamente eran arrogantes, envidiosos, celosos, orgullosos, pero eran cobardes, hombres cobardes. Llamaron a la mamá para que la mamá hiciera ese show delante del Señor Jesús para pedirle favor por ellos.
Los hombres no tenemos esa lucha, mandar a la mujer para que ella sea la que hable. ¿Y el hombre dónde está? Eso es cobardía. Y aquí lo muestra. Y el Señor puede hacer de cobardes hombres valientes. El Señor puede hacer de hombres orgullosos, prepotentes, hombres humildes, útiles. El Señor puede hacer de hombres que no tienen fe, hombres llenos de fe, que crean en Dios. El Señor puede hacer de hombres que no tienen discernimiento espiritual, que no entienden, que les cuesta, hombres que entiendan y que puedan dividir bien la palabra del Señor. Él es fiel. Esto es un extremo lo que yo estoy leyendo aquí. Es un extremo. Cuando usted piensa y se conecta emocionalmente con lo que está sucediendo aquí, es el colmo lo que están haciendo ellos aquí. Verso 22. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber. Mire, otra vez, ¿cambia el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no cambia. Él permanece ahí. Ahí está. Él sigue fiel con ellos. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. En Romanos 6 ya estudiamos eso los varones. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Están pidiendo a la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Cuando los 10, miremos los 10, porque fueron 2 los que hicieron esta barrabasada. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué oyeron? Se dieron cuenta que estos 2, que eran los hijos de Zebedeo, ¿no?, habían traído a su mamá. Cuando ellos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos y diríamos: wow, estos hombres tienen un enojo santo. Notaron algo injusto. Están fuera de lugar. ¿Será eso lo que está pasando con los otros 10? ¿Será eso? Si fuera así, no diría el verso 25 y en adelante lo que dice. La razón por la que ellos están enojados es simplemente esta: se nos adelantaron, nos salieron adelante. ¿Por qué no pensamos en algo así nosotros? Ese es el enojo que ellos tienen. ¿Qué estaban discutiendo ellos en el otro texto que leímos? Todos los 12. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el primero? ¿Quién ocupará la silla derecha, la silla izquierda con el Señor cuando Él venga en su reino? Es todo lo que les preocupaba. Ellos aquí no están preocupados por algo injusto que se está haciendo frente al Señor, por la arrogancia de ellos. Es que les ganaron, les tomaron la delantera, es todo lo que les preocupa. La riegan y la riegan y la riegan y la siguen regando, y ahí está el Señor con ellos. Miren lo que dice, verso 25. Acuérdense la vez anterior el Señor se sentó con ellos, ahora los llama y les dice: yo no sé qué cara hace el Señor aquí. Yo no sé si dice: here we go again, otra vez aquí con ellos. Yo no sé, yo sé que el Señor no pecó, pero me cuesta trabajo entender al Señor en este contexto. Lo que puedo hacer es creer como Él es perfecto. Y dice, los llama: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice: ¿quieren grandeza? La grandeza en el reino del hombre es enseñorearse de otros, verse más grande que ellos. La grandeza en el reino de Dios es hacerse el más pequeño y servirle a todos los demás. Ese es un hombre grande en la fe. Ese es un hombre humilde, una persona humilde. Y es lo que el Señor les dice: entre ustedes no será así. El Señor dice: si es que la hacen porque ustedes ya la regaron tanto que, I don't know, yo no sé qué va a pasar. No, nunca les dice eso. Siempre los afirma. Cada vez, cada error, el Señor lo ve como otra oportunidad para afirmarlos. ¿Está haciendo eso usted con sus discípulos?
Cuando sus discípulos cometen un error, usted lo ve como otra oportunidad para afirmarlos otra vez, para orar más por ellos, para amarlos más, para estar allí otra vez enseñándoles de nuevo y siendo usted el modelo que presenta para ellos. ¿Está haciendo usted eso con sus discípulos? Miren Juan 13. Porque estos hombres eran hombres orgullosos, prepotentes, envidiosos, arrogantes, celosos. ¿Qué más hace el Señor para enseñarles? Y ya lo leí ahora, pero vale la pena aquí que leamos un poco más. Verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando ellos proclaman grandeza? De una manera orgullosa, se humilla delante de ellos, el Señor. Estos hombres no pueden existir si Jesús no les da vida. Ellos no pueden respirar si Jesús no los está sosteniendo con su palabra de autoridad y poder, de acuerdo a Hebreos capítulo 1. Y Él toma la toalla, el agua, empieza a lavarles los pies. ¿Y cómo eran los pies de los discípulos en ese entonces? No tenían talco y calcetines que se cambiaban todos los días y zapatos buenos. Andaban en sandalias. Las calles había barro, había mugre, olían mal. Jesús le está lavando los pies a ellos. ¿Qué es lo que muestra estos principios del discipulado? Lavarle los pies a una persona que usted está discipulando toma que usted se ensucie las manos, que se ensucie las rodillas, que usted se postre para ayudarle a esa persona. Eso es lo que toma, que usted sea constante en eso. Yo recuerdo hace años atrás, me identifico con los apóstoles. Un día le llamé a mi esposa, yo pastoreaba esta iglesia, eran 2 iglesias, en Turlock en la mañana y en Modesto en la tarde. Predicaba en la mañana y esa mañana venía yo medio inspirado por algo que había predicado y llamé a mi esposa y le digo, amor, lleva un balde con agua y una toalla, te voy a lavar los pies hoy delante de la iglesia. Y mi esposa, que es mi mejor crítica, me puso en mi lugar y me dijo, ¿por qué no me los lavas en la casa? Con las cosas que tú tienes que hacer como esposo y como papá. Entonces a lo mejor lo puedes hacer públicamente. Y para mí fue como, ¡pah! Y entendí, fue un choque para mí, pero entendí qué estoy haciendo. ¿Voy a hacer un show de servir? ¿O voy a verdaderamente servir a mi esposa y a mis hijos? Servir a mi casa. El Señor quiere que nos humillemos porque nos dio el ejemplo de humillación y así le enseñó a sus discípulos. Somos orgullosos, somos arrogantes, somos envidiosos y celosos y tenemos muestra de eso cada uno de nosotros. Tenemos luchas en nuestras vidas. El peor de entre nosotros, sin duda, es el que dice, yo no soy así. Ese es el peor entre nosotros. Yo no soy así. Todos tenemos necesidad del trato del Señor con nosotros, por el pecado con el que luchamos todos los días. Todos tenemos necesidad. Yo no estoy promoviendo que busquemos ser orgullosos o arrogantes, envidiosos y celosos. No lo estoy promoviendo. Estoy diciendo cuál es la necesidad que tenemos nosotros. Y así nuestros discípulos. Y más, al recordar la gracia y la bondad del Señor con nosotros, podemos servir más todavía a los discípulos que nosotros estamos preparando para que le obedezcan al Señor. Miren el verso 34 de Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y agrega, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo se muestra ese amor? Ese amor se muestra no cuando usted señala a su hermano y le critica.
No cuando usted le apunta a sus errores y lo quiere poner abajo. No. No cuando usted le demanda. No. Sino cuando usted se humilla y le lava los pies a su hermano. Ese amor así se manifiesta. Cuando usted y yo aprendemos a hacer eso. De esto está hablando el Señor. Estos hombres necesitaban aprender eso porque no lo tenían. Nosotros necesitamos aprender esto más y más todos los días y no pretender que ya lo tenemos y que ya lo hacemos perfectamente, porque no es así. Necesitamos del Señor. Él nos está discipulando, nos está enseñando, nos está limpiando cada día. Y nosotros transmitimos eso a nuestros discípulos, obviamente. Miremos otra característica, salgámonos de allí, del orgullo, y ya vimos la respuesta del Señor. Fiel, Él se humilla delante de ellos. Ellos no eran comprometidos. No eran comprometidos. Lucas 5:11. Vamos a ver dos lados de esto, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué concluimos que no eran comprometidos? Lucas 5:11. Este es el lado bueno de ellos, pero después vamos a ver el otro lado en que concluye todo con ellos. Lucas 5:11 dice, puse la escritura que no es. La escritura que quería buscar dice que ellos dejaron todo para seguir al Señor. Si alguien la tiene me puede corregir, le apreciaría bastante. Dice que ellos dejaron todo para seguir al Señor. Entonces miramos la vida de ellos ahí. Cuando el Señor los llama, ellos dejan todo para seguirlo a Él. Wow, estos hombres comprometidos para seguir al Señor. Y sus discípulos puede ser que hagan eso. Dice, oh sí, está bien, yo ahí voy a estar. Y llega la hora y no llega. O le empieza a sacar excusas. O no, es que mira, es que en mi casa pasó esto. O a veces ni siquiera le da una excusa, nomás no llega. Pero ahí no acaba todo. Mateo 14:50. Regresemos un poco. Mateo 14:50. ¿Qué pasó en el momento más necesitado en el periodo del discipulado que el Señor estaba haciendo? Es Marcos 14:50, perdón. Marcos 14:50. En el tiempo más necesitado que muestra la palabra, en el más terrible de todos los momentos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los discípulos? Cuando su Señor, cuando su Maestro estaba pasando el momento más difícil. Dice verso 50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Unos de los discípulos? Todos los discípulos, sin excepción. Cada uno de ellos abandonó al Señor, huyeron de allí. ¿Por qué? Porque Jesucristo había sido arrestado, porque olía a muerte. Los judíos tenían sed de sangre, querían matar a Jesús. Ellos vieron eso y salieron, y todos lo dejaron al Señor Jesucristo. Y antes de eso, uno de ellos, que el Señor había elegido, que caminó con Él, le enseñó, lo cuidó, se sentó, le explicó, lo amó, Judas Iscariote lo traicionó, lo vendió. Vendió al Señor, lo traicionó. Ninguno de los discípulos pudo soportar. Ninguno. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que a usted le han ofendido? ¿Usted cree, si usted está siendo discípulo, si es que los hace, que sus discípulos son mucho para usted? ¿Usted cree que llega a un punto donde usted está con sus discípulos y usted dice, by the way, la palabra dice que Dios abomina hacer eso? Cuando alguien voltea los ojos así, ¿usted cree? El Señor Jesucristo está en lo extremo en su tiempo aquí en la tierra. Pero ¿cómo trató Jesús con ellos? Vamos a Lucas 22. El Señor sigue siendo fiel. Versos 31 al 32, previendo lo que iba a suceder. El Señor le dice esto a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Porque ellos le dieron la espalda.
Él no les dio la espalda. Él oró por ellos. Él rogó por ellos. Rogar por una persona demanda mucha humildad. Rogar por una persona demanda hacer a un lado lo que usted está haciendo, dejar de atender lo que usted está atendiendo y doblar su rodilla delante del Señor y clamar a Dios por esa persona y tal vez llorar por esa persona. ¿Por cuál persona? Pues que es tan nice, hace todo lo que tiene que hacer, siempre está a punto. No, aquí está mostrando lo opuesto, está hablando de uno que está negando al Señor Jesucristo. Públicamente lo está negando. Obviamente vamos a ver más en detalle lo que pasó con Pedro y por qué quedó en esa situación. Pero Pedro representa a todos los apóstoles, es el vocero de ellos. Todos lo abandonaron, todos lo dejaron. El Señor se quedó solo. Pero su posición prevaleció en orar por ellos. Siempre estaba intercediendo por ellos. Nunca los abandonó. Les presento al equipo de los 12. Les presento al equipo de los 12. Esto es un resumen de la vida y las características de estos hombres, de sus personalidades, de su carácter en general. Y estoy hablando del grupo completo. Esto los caracterizaba. Estos son los 12. Este equipo de hombres con que Jesús planeó transformar toda la humanidad. Toda la humanidad. Los soportó todos los días que anduvo con ellos, sin condenarlos, sin desecharlos, sin humillarlos. Simplemente los amó. Fue paciente con ellos. Les mostró compasión, misericordia. Fue persistente en amarlos e instruirlos hasta la muerte, sin nunca el Señor tener un plan B. Nunca el Señor consideró tener un plan B. Nunca el Señor consideró, esto lo voy a reemplazar. Como cuando se tiene un equipo y algunos juegan y otros no juegan, esto lo voy a reemplazar porque este no me sirve. No. No tenían suplentes, no los llamó a un contrato que pudiera terminar. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, como vimos en Mateo 10:1, les estaba pidiendo que entregaran sus vidas para servirles, para servirle a Él, ser los agentes por medio de quienes se esparcería el Evangelio a todas las naciones. Jesús no los estaba llamando para que sirvieran por un tiempo y luego soñaran con su RV y su tiempo de retiro y sus viajes aquí, sus viajes allá y disfrutar la vida. Jesús no los llamó a eso. Jesús los llamó para que dejaran su vida sirviéndole a Él y a las naciones. Porque el reino de Dios, eso es lo que demanda de un discípulo. Una persona que es llamada como discípulo, piénsela si Jesús le está llamando. Piénsela, porque no le está pidiendo a usted que entre en un club, no le está pidiendo que entre en una religión, no le está pidiendo que entre en una etapa de su vida. No, Jesús le está llamando para que usted deje su vida a los pies del Señor Jesús, para que usted muera sirviéndole a Él. There is no way out, no hay salida. Una vez que usted entra, solo hay una sola ruta, una sola. Hay una sola ruta. Jesús así los llamó a ellos. Y Él dio el ejemplo. Él primero lo hizo. Y el Señor triunfó con estos hombres, que eran difíciles, eran imposibles, eran duros, eran cabezahuecas. Knuckleheads, como se dice en inglés. Jesús triunfó y formó a estos hombres en 11 por lo menos. El propósito que Él se había puesto. No tuvo un plan B. El plan de Dios es uno. No tiene opciones. No tiene opciones. Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando habla de las multitudes que empiezan a venir con la predicación de Pedro. ¿Y en qué perseveraban ellos? ¿La doctrina de quiénes? De los apóstoles. Estos 12 hombres que eran orgullosos, que no tenían fe, que no tenían discernimiento espiritual, que no tenían poder, autoridad, que no tenían estatus social. Estos, porque después reemplazaron a Judas, esos 12, enseñaron a las multitudes y las multitudes prevalecían en la doctrina de los apóstoles. El Señor Jesucristo tenía el plan. Dice MacArthur en su comentario al libro de Mateo, en la introducción,
No recuerdo el nombre de esta persona que escribió esto, pero escribe algo así como que el Señor está en el cielo y el ángel Gabriel le pregunta: ¿y cuál es el plan que tienes en la tierra? Dice: escogí 12 hombres para que ellos esparzan el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué si ellos no lo pueden hacer? Ellos lo van a hacer, ellos lo van a cumplir. Y el Señor no tenía un plan B. Y el ángel le dice: ¿y no tienes otra opción? No, no hay otra opción, son ellos. Ellos lo van a hacer. Ahora miramos 2000 años después. Estos hombres fueron fieles. Estos hombres murieron predicando el evangelio, a excepción del apóstol Juan, que murió de edad en la isla de Patmos. Y no en su retiro, no en comodidad con la casa de sus sueños frente a un lago. Murió siendo fiel al Señor. Ese es el llamado del discípulo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. 2000 años después, el mensaje se sigue predicando. El nombre del Señor Jesús se sigue proclamando en todas las naciones. Las almas siguen siendo salvadas. La iglesia se ha levantado sobre el fundamento de estos hombres. Efesios 4:11 dice eso. Los apóstoles son el fundamento sobre el cual se sostiene la iglesia del Señor. Sobre el mensaje que ellos dejaron, las cartas, las epístolas, el Nuevo Testamento, cuando empezaron a enseñar, a explicar la vida del Señor Jesús en la doctrina, en las enseñanzas. Y la iglesia, miles, millones de iglesias, millones de hombres y mujeres convertidos al evangelio a través de la historia, por el testimonio de estos hombres. Y la iglesia sigue victoriosa, ha sido atacada por fuera y por dentro, pero sigue victoriosa. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron fieles en llevar a cabo el trabajo que Jesús les encargó. ¿Por qué? Porque Jesucristo triunfó en el corazón de ellos. Jesucristo los conquistó, los transformó, les dio una vida nueva para que llevaran a cabo la labor que Él les había encomendado, y los llenó de poder y de autoridad cuando depositó en ellos su Espíritu Santo. El Señor les dijo: tienen que esperar, y cuando recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así fue. Recibieron poder, fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a predicar, a hacer milagros, a anunciar, y hasta el día de hoy se sigue haciendo. El plan del Señor al escoger a los 12 siempre fue un plan perfecto, iniciado en completa dependencia del Padre al orar antes de escogerlos, y se mantuvo siempre en completa dependencia del Padre al hacer todo lo que el Padre le mostró al Hijo. Quiero cerrar leyendo un capítulo un poquito largo, pero lo quiero leer, donde muestra al Señor Jesucristo orando por ellos, por estos 12. Pero no solo ora por estos 12. Hay un punto cuando leemos la oración. Aquí esto es una oración, lo que vamos a leer. The Lord is praying. Aquí está orando el Señor. ¿Okay? Él no está dando un lecture, no está dando una enseñanza, está orando. Está hablando con el Padre acerca de sus discípulos. Y hay un punto que el Señor empieza a orar por usted y por mí en esta oración también. Pero comienza con los 12. Juan 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria con que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí cambia. He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que del mundo me diste. Verso 6 de Juan 17. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los discípulos que escogió. Está hablando de los 12.
No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mire que Jesús está hablando en tiempo pasado, como que esto ya sucedió. Solamente Él puede hablar así, porque Él aquí no ha muerto, obviamente. Él aquí no ha sido abandonado por sus discípulos. Él está hablando en pasado, está afirmando la obra de Él en ellos. Cristo nunca dudó de lo que iba a hacer en el corazón de estos hombres. Y está declarando todo lo que ellos van a manifestar. Verso 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, este es Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo, del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí entramos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hoy creemos por la palabra de estos discípulos. Por eso creemos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Obviamente, si Jesús hizo esta oración, es obvio que es 100% perfecta y ajustada con la voluntad del Padre. Y obviamente el Padre contesta y ha estado contestando esta oración a través de 2000 años de historia de la iglesia. Nosotros no somos la excepción. Nosotros no estamos afuera de esta oración. Esto es verdad. Y yo creo con todo mi corazón que esta unidad que Jesucristo está hablando aquí, porque repite muchas veces la unidad, tiene que ver con el principio del discipulado. Y si la iglesia no está discipulando, la iglesia lo que hace, empiezan a morderse las orejas, a comerse unos a otros. Y Pablo habla de eso en Gálatas. Pero cuando la iglesia está ocupada, obedeciendo la orden del Señor, haciendo discípulos, cuando usted se le da ese papel en blanco y usted lo regresa no vacío y en vergüenza, sino usted dice, estos son mis discípulos, me dan unos dolores de cabeza, pero estos son mis discípulos. Entonces la iglesia está creciendo en esa unidad que Jesucristo está orando aquí. Yo no creo que suceda de otra manera, yo no creo. Y qué bueno que podemos estudiar la vida de estos 12 hombres que el Señor escogió. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Si usted no es un discípulo del Señor Jesucristo, si usted no ha creído en la obra de Cristo, yo quiero en pocas palabras decirle el mensaje que estos hombres compartieron, que Jesucristo les enseñó. Es que en Jesucristo hay perdón de los pecados. Cristo es el Hijo de Dios.
Usted ha pecado contra Dios y es culpable ante Dios, pero Dios le da la oportunidad de ser hallado inocente si usted pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, pero usted necesita arrepentirse, reconocer que necesita un Salvador. Si Dios le está llamando, si usted cree que Dios le está llamando, responda en obediencia al Señor. Y el Señor es fiel, porque Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado, y Él le puede dar salvación de su alma y vida eterna, si usted confía en Cristo Jesús. Padre, gracias por el mensaje del Evangelio, que es el mismo que tú le diste a tus apóstoles, a tus discípulos, y se ha transmitido por miles de años, y hoy lo transmitimos sin ninguna variedad, sin ninguna diferencia. Gracias, Señor, por los hombres que tú escogiste. Ninguno calificaba, y todo el grupo, como grupo, ninguno en el grupo calificaba, ni el grupo a los estándares de hoy tenía ningún valor, pero no para ti, Señor. Tú amaste a estos hombres, tú serviste a estos hombres. Cuando tú hablabas de tu muerte, ellos hablaban de buscar grandeza, y aún así tú les lavabas los pies, Señor. Tú les enseñabas y no entendían, y allí estabas contigo, Señor. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su obra maravillosa. Gracias por las palabras en esa oración en Juan 17, por estos hombres por quienes tú oraste creyendo, sabiendo del poder que se iba a manifestar en ellos. Y de ahí lo extiendes a nosotros. Gracias, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos al no obedecer el mandato de hacer discípulos. Y ayúdanos a tener fe, a empezar hoy mismo, a doblar la rodilla, a clamar delante de ti, a pedir por quiénes van a ser esos discípulos y a ser pacientes, esperando en ti, Señor. Estar dispuestos para servir, para lavarles los pies, Señor. Para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Señor, tú eres el único calificado. Tú eres el único perfecto. Cuando miramos tu carácter y tu vida, Señor, nosotros todos necesitamos de ti. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti. Te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.